Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual de amor, de dinero, para conseguir algo, para que vuestro amor regrese, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a que manifestéis vuestros sueños. Y bien, Cáncer, voy a comenzar tu lectura. Tengo en estreno un oráculo muy hermoso para saber todo lo que te depara en el amor, qué siente y piensa esa persona por ti. Puede ser tu alma, llama gemela, Cáncer. También cuento con el tarot y, como os quiero recordar siempre, voy a estar preguntando por esta semana de septiembre, que ya empezamos, y próximos 3 meses. Pero las lecturas son siempre atemporales y quiero que las adaptéis a vuestra situación. Vamos a saber también qué siente, qué quiere decirte esta persona dentro de su corazón, palabra por palabra. Con mi oráculo de mensajes de 110 cartas lo sabremos todos. Y también qué piensa cuando ve tu nombre, porque puede tener sincronicidades esta persona también. Y las voy a dejar aquí, amigos míos, y comenzaré con mi oráculo de amor, basado en el tarot de 120 cartas, con todo lo que podría suceder, no solamente en el amor, sino también en el mundo material. Si hay algo que te preocupa, Cáncer, lo sabremos con las cartas. Y ahora sí, Cáncer, voy a sacaros vuestras iniciales. Cáncer. Cáncer en el amor, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Y estas para vosotros son la K, la V, la R, la T, la S, la E y la N, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Ahora sí, gracias a todos por llegar a nuestro canal, por suscribiros, por vuestros comentarios, like, tanto amor, cariño, compartiendo vuestras historias desde el principio, amigos míos. Os quiero mucho, deseo vuestra felicidad y sé que la unión se puede conseguir. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, con la unión que deseáis o con algún sueño, que puede ser material que tengáis, Cáncer, podéis conseguirlo, lo sé. Y ahora sí, amigos, comienzo preguntando qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Cáncer. Iba a deciros que representáis en el tarot a la alta sacerdotisa, también una reina de copas. Sois muy madre, protectora. Si me veis hombres también, tenéis esa energía. Mi luna está en Cáncer, os entiendo muy bien. Nuestras emociones siempre están ahí, en la piel, sintiendo. Y esta es vuestra primera carta, una madre que está con un niño, descansando con una mascota, está en un lago. Y quiero que penséis que esta carta, cuando yo la hice, pensaba en cuando éramos pequeños, lo idealistas que éramos, las ganas de emprender y de tener nuestros deseos cumplidos, porque creíamos que podíamos hacerlo. Aquí hay mucha alegría, como tienen los pajes. ¿Recuerdas, Cáncer, cuando eras pequeño, cuando tenías a tu madre o a tu padre, puede que ahora también estén presentes en tu vida? Pues quiero que pienses que todo aquello que has tenido en tu imaginación, que soñaste alguna vez cuando estabas aquí, puede ser con tus padres, que estuvieses pasando unas vacaciones en una casa familiar, aquello era posible. Haz que desde tu imaginación se complete en la realidad. Sueña como los niños, Cáncer. Muy hermosa carta para empezar la tirada. También tenéis un apego, tu persona y tú, desde hace mucho tiempo. Un lazo común, muy familiar. Como no es la carta exactamente del 6 de copas, pero hay niños en esta carta. Yo también quería expresarlo como si os hubieseis amado desde hace muchísimos años. Hablo para personas que tal vez os conocisteis hace 20 o 30 años. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer? Y esta carta, amigos míos, es un 4 de espadas y primer signo de la tirada, Libra. Veíais una fotografía en la naturaleza, descansando,
lo que hace justamente en el 4 de espadas, porque siento que ha habido agotamiento, tanto en vosotros como en vuestra persona, porque estáis unidos desde hace muchísimo tiempo, años, puede ser desde la niñez, que fuera vuestro novio o novia, en la adolescencia, cáncer, es lo que estoy sintiendo, y necesito que hagáis esto, que meditéis, que descanséis vuestro cuerpo físico y también espiritual. Es una carta hermosa que nos da equilibrio y balance, y también está aquí Jesús en una vidriera oscura. Así que tened fe y confianza, amigos míos. Muy hermosas cartas que os dan consejos para seguir avanzando y poder tener esta reunión con la persona que amáis. Primer signo de vuestra tirada es Libra. Estáis necesitando muchísimo amor, porque la carta del 4 de espadas se sitúa en Chesed, hablándome de la compasión también. Niños, o podéis tenerlos, los queréis, pero hay una vinculación a vuestra alma, llama gemela, a ese amor de toda la vida, muy arraigado, muy profundo, amigos míos. Os necesitáis mutuamente. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer? Y tengo aquí, amigos, la carta de Invisible. Esta persona en algún momento os pudo bloquear, o vosotros, a él o a ella. Pudo haber enfados, que os pusiera límites, ahora no puedo hablar, no puedo concretar una cita contigo, no puedo continuar con la relación, y también os sentisteis como esa mujer u hombre, porque estoy hablando para todos, tumbados en la cama, tratando de desconectar y de recargaros. Si os hizo este bloqueo, sentisteis mucha pena. O también lo pudisteis hacer vosotros para poder continuar con vuestra vida, porque no podíais tener una conversación o saber que esa persona estaba ahí, pero no podíais tener una relación con él o con ella. Estos bloqueos se pudieron dar en el Facebook, WhatsApp, Instagram, en alguna red social, o que te bloquease las llamadas, Cáncer. Quiero que con esta carta, porque no podemos tener cartas todas positivas, negativas, todas tienen su rastro de luz y sombra, que revirtáis siempre, como os digo, los bloqueos y el invisible, porque realmente creéis que con esta carta que ha comenzado la tirada, niño interior, un niño que está sujetando las manos de su madre, que le ayuda, ¿creéis que estáis solos? No lo estáis. Hay familiares que también os ayudarán en este proceso. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre, amigos míos? Y tengo aquí un 7 de bastos, a Leo. Obstáculos alrededor. Alguien ha podido estar en vuestro entorno no queriendo que vosotros dos estéis juntos. También pueden ser circunstancias que estéis alejados en otra localidad, ciudad, país. 7 de bastos que me hablan siempre de victoria y de alguien que es capaz de subirse a este globo de aire y ascender hasta los cielos, porque vais a tener un apoyo no solamente familiar, sino también intuición más grande que el de otras personas. Confiad en ella y guiaos también por el signo de Leo, que es muy fuerte mentalmente, físicamente, es fuego. Vais a conseguir, tú y tu persona, superadlo todo. 7 de bastos, Leo. Veamos, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Tengo aquí, amigos míos, sentía la pureza de vuestra relación, ese niño interior que debéis sacar ahora, porque cuando nos hacemos mayores pensamos que todos nuestros sueños casi son imposibles y que no podemos recomenzar, reconciliarnos, reencontrarnos con la persona que amamos. Si hubo algo que fue duro, con la carta de Invisible lo tengo, agotamiento con el 4 de espadas también, o que hayáis sufrido algún tipo de percance que no sea muy importante, amigos míos, pero puede ser que estéis reposando en vuestra casa. Vais también a superaros físicamente con el 7 de bastos, alcanzar, tener más fuerza vital. Y llega el as de copas, una persona que está representando aquí con todos los signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Romance, quiero estar contigo a tu lado, abrazarte, besarte, quererte, cocinar para ti, hablarte cuando llegue del trabajo, prepararte algo de comer, quiero salir e invitarte a cenar, amor mío, estar aquí, ofreciéndote de nuevo todo mi corazón. Un comienzo muy hermoso entre vosotros dos, superando distancias, personas que estén alrededor que no os quieran ver juntas, situaciones que habéis creído que eran imposibles o muy complicadas.
todo va a girar con este as de copas. Va a haber una reconciliación muy hermosa, como veis aquí, una pareja que piensa en el amor, no está pensando en el mundo material o en los objetos, en los bienes, sino quiere compartir contigo su vida. Y aquí va a haber conquista, amigos míos, alguien que va a venir con unos mensajes muy románticos. As de copas, tengo aquí a Cáncer, Piscis y Escorpio y un número 1 hablándome de estos comienzos. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? El carro Cáncer. Amigos, y voy a sacar una carta más porque sí es alguien que avance hacia ti. Con un carro además. Puede ser un vehículo que esté en la distancia, amigos míos. Que le depara a Cáncer en el amor en esta semana. Tengo aquí desorientación, un 2 de pentáculos y sacaré una carta más. Que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre. Y tengo aquí la alta sacerdotisa, la luna de nuevo Cáncer. Amigos, y es una de las pocas veces que las cartas se están tirando la tarjeta continuamente. Amigos, tu persona llega hacia ti. Tengo un as de copas y esta carta del carro Cáncer. Quiero avanzar hacia ti con toda mi fuerza física y mental, y además estoy amparado por las estrellas y tú también lo estás, Cáncer. Cree que hay otros mundos, planetas, portales que podemos atravesar, y aunque tu persona no esté contigo físicamente, como veis aquí, sí que está comunicándose contigo, porque tengo también la carta de la alta sacerdotisa hablándome de los sueños y los poderes psíquicos. Tú sientes a tu persona a través de, puede ser tu sentido de la vista, o que tengas alguna percepción más desarrollada que otras. Puede ser también a través de los olores, a través de la imaginación, de los sueños. Yo siento que hay clarividentes, puede haber videntes, o alguien que tenga una visión muy larga, muy extensa, que pueda estar aquí. Ambos os comunicáis a través de vuestros dones y poderes, porque todos los tenemos, amigos míos, hay que desarrollarlos. Confiad en lo que soñáis y en lo que veis, y sobre todo en las estrellas que están aquí, encima y sobre la cabeza de un personaje que viene con mucha rebeldía y seguridad para encontrarse contigo. Puedo hablar de personas que puedan estar desplazándose, que estén en otro lugar, localidad. No todos estaréis en otro país, pero una persona que coge su coche, puede ser una motocicleta, que vaya hasta tu casa, que te escriba un mensaje diciéndote cuánto te echa de menos, va a ser muy romántico. Desorientación, 2 de pentáculos, estoy hablando de Capricornio, una persona que también podría estar separándose, tener otra pareja y que tenga que dividir bienes. Debéis confiar, como os digo siempre, en este 2 de pentáculos, que me habla de la lemniscata, toda la sabiduría inmensa que está contenida en este universo. Las estrellas, el agua y la luna os están guiando para estar juntos. Eso es lo que os están diciendo. También la intuición, 7 de bastos. Quiero que meditéis mucho y enviéis una energía que sea tranquilizadora y equilibrada para esta persona, que es lo que más necesita. Confiad en lo que sentís más que en la razón. Los sueños con la alta sacerdotisa me hablan de esta percepción extrasensorial. A veces podéis percibir, amigos míos, puede ser a través de un perfume o que salgáis a la calle, que sea algún perfume o un olor natural, de flores, de plantas, los árboles, pero también de algo artificial, y que os recuerde a esta persona, o que a través de la vista estéis viendo su nombre, algunos números, amigos. Hay muchas señales que podemos estar viendo, o que se acerque a vosotros una paloma, una mariposa, un animal en particular. La alta sacerdotisa os guía también a través de los sueños, del inframundo, del más allá y del subconsciente. Quiero que con el 2 de pentáculos y la alta sacerdotisa mantengáis vuestro equilibrio, estéis serenas y observéis bien, pero sobre todo lo que está dentro de vuestra mente. No razonéis, porque no podemos razonar con el universo, ni entender tampoco por qué estamos tan unidos a una persona. Confiad sobre todo en vuestros sueños. Capricornio aquí, una persona, ya he puesto Cáncer en la alta sacerdotisa, una persona que sí que está dentro del mundo material, que tiene muchas perspectivas, metas que alcanzar, y que también ha dudado y que te prometió algo, Cáncer, que en su día no pudo de cumplir.
Esto es lo que te está diciendo. Por eso está tan desbalanceado. Tiene que poner su vida en orden. Si es una pareja, deberá romper con ella. O si es un tipo de trabajo, cambiar para... O puede ser una conducta que necesite hacer para estar contigo. Y ahora veremos lo que hay en la base de la baraja. Fluir, un 6 de espadas. En la base de la baraja, amigos míos. Reconciliación, nuevos comienzos. Estoy hablando de Acuario. Ha podido haber incertidumbre, penas, dolor, sentimientos que estaban muy divididos. 2 de pentáculos, alguien que no se sostiene, que está en completo desbalance, que tampoco confía ni en sí mismo ni en el agua que está detrás de él. Ahora con el 6 de espadas os dice que a pesar, el 7 de bastos también os lo estaba diciendo, que a pesar de los problemas, de las oposiciones, porque puede ser también una lectura espejo, que seáis vosotros que tengáis que tomar decisiones y separaros de alguien con quien no sois felices, Cáncer. Quiero que me hagáis caso, el 6 de espadas siempre nos habla de algo muy trascendental, porque es un viaje espiritual, es físico, pero también puede ser literal, que tengáis que avanzar hacia algún lugar en concreto para estar en unión, para compartir un lugar con esta persona. Habéis tenido muchos pensamientos alrededor en vuestra cabeza, recurrentemente, y pensando que no podríais alcanzar vuestros sueños, ni lograr la expansión, ni conquistar este nuevo romance. 6 de espadas. Va a haber sacrificios, hacedlos, Cáncer, porque no solamente le corresponde a tu persona tomar decisiones, a ti también. Revisa tu vida, lo que tienes que hacer. ¿Eres feliz con quien estás, con quien vives, haciendo tu trabajo? Vas a tener compañía. Desde la primera carta había padres, niños. Aquí también hay un barquero y un niño muy pequeñito. Podéis tener hijos o personas de vuestra familia, hermanos, que os acompañen, que os guíen y que os digan: podéis hacerlo, vais a llegar a tierra firme y con una nueva oportunidad. Renacimiento con este 6 de espadas, Acuario. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué quiere decirte esta persona. Desde su corazón, Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué no te dijo? ¿Qué siente en este momento? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Tengo aquí claridad, un as de espadas. Hay muchas conversaciones que están pendientes con esta persona, Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué quiere decirle? Y esta, de nuevo, tira la tarjeta. Romanticismo. Os he dicho que es una persona muy tierna. Sobre todo está buscando eso, conquistaros. Amistad en la base de la baraja, pasión, amor, amigos míos. Quiere deciros también, muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Te está observando también, puede ser en tu vida, la cotidiana, que tengas tus amistades, familiares, que sí te están apoyando y que han sabido de vuestra relación. Hay alguien a quien pregunta, y tú lo sabes, Cáncer. Pasión, te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos. Me vuelves loco, como si fuera un rey de bastos, Leo, una persona con mucha intensidad sensual, que desea también estar íntimamente. Veis cómo está esta pareja, los dos unidos, tocándose también, pero sobre todo yo siento una energía mucho más romántica. Un rey de bastos dispuesto para ti, que no es para otros, porque es un rey bastante exigente. Entonces, si lo tenéis y sabe, a través de la intuición, igual que el 7 de bastos, que eres para él o para ella, no va a dudar ni un segundo. Por eso va a adelantarse con su carro. Una persona sociable, muy divertida, que se lleva bien con muchísima gente, que puede tener un trabajo donde sea líder. Amor, la emperatriz. Estoy hablando de Libra y de Tauro. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Como si fueras la mujer de sus sueños. O haya tenido hijos contigo. As de espadas, es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Estoy hablando de todos los signos de aire, Acuario, Libra, Géminis, una persona que vendrá también con la verdad, una declaración romántica.
pero sobre todo también con una serie de conversaciones que os quedaron pendientes hace muchísimo tiempo. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Amigos, hablaba de nostalgia, de una persona encantadora, muy sociable. Está aquí con vosotros, con esta mujer, una chica, en su casa, en un sofá, abrazados, románticamente, más que sensual, y te dice que ha visto tu película favorita. ¿Hay alguna que lo sea entre vosotros dos? ¿O habéis compartido a través de un chat una película en concreto? También podría ser una canción. Pero esta persona está recordando estos momentos contigo. Tiene mucha nostalgia. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Rey de Pentáculos. Estoy aquí, amor mío, abrazándote. 7 de copas. Paje de bastos, fantaseo contigo. Me encantaría tenerte aquí, enrollarme junto a tus brazos, tus manos, pero también tu pecho, de una manera muy sensual, y me comunico contigo a través de mi chakra corona. Os he dicho que había muchos poderes psíquicos en esta lectura. Sois Cáncer, muy intuitivos, emotivos, y podéis sentir percepciones o estados de otras personas. Y estoy aquí, deseo, como siempre, estar pegado, no separarme de ti. Aunque todo el mundo desapareciese, yo seguiría en esta roca, en esta lava, junto a ti. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Una persona también muy emocional y que en secreto hace sus propias fantasías pensando en ti. ¿Me entendéis, amigos? Íntimos, muy íntimos. Tengo aquí un 7 de copas. Aquí en esta carta es muy diferente a Rider White. Estoy hablando de Escorpio y veis, hay una pareja que está unida con flores. Aquí hay un sol brillando como si fuera la carta del sol. Una energía con un color rosáceo, rojizo también, con fuego, yo lo siento así, ¿no? Y un hogar al que debéis de volver desde hace mucho tiempo, porque hay 7 copas levantadas. En la carta original me habla de algo más, no simplemente del amor, pero en esta carta, amigos, aquí hay amor y también una serie de heridas. Veis que tiene como una especie de pierna que está vendada y hay alguien, vosotros estáis aquí con esta persona también, con una cara a veces triste, porque debéis de levantaros los dos juntos, andar por este prado y llegar a vuestro hogar. Copas con mucho amor que representan las emociones, el amor aquí que están fluyendo entre vosotros dos, como si el uno sin el otro no pudieseis vivir. Lo siento, no tengo un 6 de copas, amigos, pero yo siento esta energía de niños, de hace mucho tiempo. Sin ti me siento perdido. Necesito a veces descansar, mi cabeza sobre tu regazo, apoyarme en ti. Siento si te he herido, amor mío. 7 de copas, Escorpio. Rey de Pentáculos. 2 energías teníamos el Rey de Copas y aquí tengo a Tauro. Muy material. Te abrazo, amor. Estoy en la tierra, trabajando mucho. Me encantaría sembrar más y hacer que todo a mi alrededor, mi reino, estuviera creciendo. Plantas, árboles. Es una persona muy material, que también le encanta ganar dinero y tener mucha estabilidad, rodearse de otros, salir mucho, también como el Rey de Bastos, viajar, experimentar aventuras. Y sin embargo, en la carta original está solo, en su propio castillo. Aquí no, aquí te rodeo a ti. Tu cabeza y la mía están unidas, compartimos lo mismo, el mismo trono, amigos míos, como si los dos llevasen la misma tiara o una corona. Te abrazo con todos los pentáculos, porque no solamente hay uno, hay varios, con toda la naturaleza alrededor. Quiero protegerte, tratarte, que compartas conmigo mi reino. Eso es lo que te dice. Puede ser que esta persona o haya estado casada, se haya separado o esté a punto de hacerlo, tenga niños también, pero es alguien que se ve y es muy grande, muy valiente también, porque está preparado siempre también para luchar como un rey de pentáculos. Tauro aquí, muy material, porque es necesario que nuestros deseos, nuestra unión física sean también materiales, amigos míos. El Rey de Pentáculos se encuentra en la Sefirá número 10 de Malchut, donde está la rueda de la fortuna y la templanza. Voy a hacer realidad tus deseos, tus sueños.
Eso es lo que quiere decirte también este rey. Y ahora sacaré esta baraja porque vamos a saber algo más, Cáncer. Como veis, voy a enseñarosla. Hay muchas cartas, mensajes y veamos cuál es para vosotros. Porque aquí sí que hay muchísimas ganas de reencuentro. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? Y estas cartas han saltado. Hay una máscara y hay almas llamas gemelas, amigos míos. Base de la baraja. Mirad lo que tenemos. Número 46 puede ser importante para nosotros. Adicción. Puede ser afectivo. Porque aquí hay unas dependencias, una adicción, una obsesión que es malsana. ¿Veis? Como si fuera una carta del diablo, amigos. ¿Veis cómo están aquí? Que tienen una cara, un sentimiento muy hastiado. Como que no pueden recuperarse. Hasta este verde es mucho más ligero. Quiero que... No tengo esta carta del diablo, pero yo lo siento cuando veo esta adicción, que es negativa, amigos míos. No debéis estar aquí amarrados o sintiendo que esta persona necesita estar con vosotros o también a vuestro lado, porque el amor no es estar encadenados, ni estar dependiendo de alguien. Hay que abrir un cerrojo, amigos míos. Tengo aquí la carta de la máscara. Pudo haber alguna traición, una infidelidad, una persona que se ocultase también alrededor. Puede ser también un rival. Quiero que lo adaptéis a vuestra situación porque aquí pudo haber alguien que te engañase, que no te dijese o que estaba casado o que no cumplió lo que te prometió. 2 de pentáculos, que no quiso comprometerse realmente contigo en ese momento. Hay secretos muy ocultos también que saldrán, deberán salir. Y tengo, para que vosotros entendáis lo mucho que debéis liberaros, almas llamas gemelas. De esto me habla esta hermosísima carta, que hay 75 en esta baraja y ha saltado esta. Alma gemela, almas llamas, hermanos, hermanas, como niños desde la infancia. Tú estás aquí, siempre presente conmigo, como si te llevase en un colgante. ¿Tiene esta persona alguna joya? Puede ser un colgante, un anillo, una pulsera. Hay algo material que le recuerda a ti y dentro hay un corazón. Las almas llamas gemelas no se pueden amar con esta adicción, tampoco con mentiras, amigos míos. Siempre, como el as de espadas, tiene que salir la verdad a la luz. Ahí sí nos habla de lógica. No debemos ocultar nunca nada, porque el amor no se puede construir con falsedad y mentiras, amigos. Y tampoco sintiendo que siempre tenéis que estar de una manera obligada o encadenados. Eso es lo que yo quería expresaros. Un alma llama gemela siempre está en unión espiritual. Y vais a estarlo físicamente, pero sin tener que insistir, ir detrás de una persona y sin tener que correr, porque ya está aquí. De todas las cartas que tengo en esta baraja es esta, almas llamas gemelas, y las cartas os aconsejan muy bien, amigos míos. Pues bien, Cáncer, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, os quiero mucho, os mando mis abrazos, besos, bendiciones, que paséis un buen mes de septiembre. Algunos llegaréis ya de las vacaciones, otros os iréis, disfrutad en todo caso. Sed como ese niño, vivid si tenéis niños o familia, disfrutad con ellos también, pues esa carta era para vosotros, por algún motivo. Las cartas nunca son azarosas, como os digo. Pues bien, sed muy felices, gracias a todos por lo que hacéis, por vuestros comentarios, por estar aquí, por suscribiros, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas y nos vemos en la siguiente lectura, Cáncer. Gracias de corazón.